Muchísimas gracias. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos. Gracias por la amable presentación. Encantado también, un saludo a todos los asistentes y cómo no agradecer a Doc también por dar esta oportunidad para conversar, ¿no? Darnos la oportunidad para conversar de temas tan interesantes y de importancia en el día a día de todos los abogados, ¿no? Independientemente de la rama que ejerzan. No sé, yo atento a sus preguntas, a la manera en cómo llevemos el diálogo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, hemos reunido algunas preguntas por temas en esta rama del acto administrativo, bueno, en este tema, ¿no? En esta área de acto administrativo y sus subtemas. Y posterior, en estos 45 minutos, se van a realizar esas preguntas y luego 15 minutos o 10, o bueno, los que tengamos, ustedes pueden prender su micrófono, estimada audiencia, chicos, para hacerles preguntas, ¿no? En vivo e en directo. Entonces vamos a iniciar, Diego, ¿no? Creo que tenemos que iniciar hablando sobre la naturaleza jurídica, ¿no? Y definición del acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, Diego, ¿cómo afecta la correcta delimitación del concepto acto administrativo en la interpretación y en la aplicación de las decisiones administrativas y judiciales también, ¿no? En el Perú. Ujú. Sí, bueno, en general a veces a los abogados algunos se nos critica o cuestiona por el hecho de que podemos pasarnos investigando la naturaleza jurídica de las cosas, ¿no? Pero en realidad esa es una práctica bastante importante porque ayuda que al momento de la aplicación práctica, em, identificar qué régimen jurídico corresponde crear, qué régimen jurídico corresponde aplicar a una figura, ¿no? Usualmente, bueno, de mi experiencia puedo comentarles que em, un jurista, un abogado, digamos, tiene la oportunidad de hacer aplicación práctica de sus conocimientos en dos ámbitos, ¿no? Cuando va a resolver un caso, cuando va a dar una opinión, un dictamen, pero también cuando va a hacer una norma, ¿no? O sea, si bien es cierto, las normas son procesos más complejos que no tienen componentes solamente legales, en ocasiones sí requieren justamente esta evaluación legal, esta evaluación desde un carácter jurídico. Entonces, no puedes, pienso, hacer un proyecto de ley o hacer un proyecto de un reglamento para reglamentar una ley si es que previamente no has entendido la naturaleza jurídica de lo que de lo que tienes enfrente, ¿no? No es lo mismo hacer un proyecto de ley para regular, no sé, un servicio público que para regular un procedimiento administrativo o para regular un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? O sea, las figuras son completamente distintas. Y con el acto administrativo pasa justamente eso, ¿no? Em, la importancia de delimitarlo correctamente ayuda a poder saber qué régimen jurídico le voy a aplicar. Pero además, eh, para una cuestión que parece obvia, ¿no? Es para identificarlo. Porque aunque pueda sonar no sé si gracioso o preocupante, hay ocasiones en las que no se sabe si algo es o no es acto administrativo. ¿No? Y me pasa en las clases, me pasa en las clases de pregrado, de posgrado, en la práctica profesional en la que pregunto algo, ¿eso es o no es acto administrativo? Te dicen, no, porque la LPAG dice que no se aplica el artículo tanto. Em, y por ejemplo, pueden ser actos que flagrantemente contienen un efecto jurídico negativo hacia un administrado y termina generando vulneraciones porque dices que no es acto administrativo porque sí, ¿no? O sea, entonces, esa es la importancia de delimitar una figura, identificarlo, saber qué régimen jurídico aplicarle, ¿no? Excelente, muchas gracias, Diego. Bueno, en ese sentido, Diego, todas las actuaciones, por ejemplo, de la administración pública constituyen actos administrativos, o por ejemplo, existen ciertas actuaciones que por su naturaleza podrían clasificarse en otro tipo, ¿no? Por ejemplo, actos de mero trámite, otras figuras distintas, y, ¿no? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Has escuchado algún caso sobre esto en la práctica? No, o sea, de hecho, bueno, la administración pública actúa de distintas maneras, ¿no? O sea, el Estado en general actúa de distintas maneras. De hecho, hay una clasificación tradicional, dependiendo del régimen, que divide función pública, gestión económica y servicios públicos, ¿no? Que es una clasificación de Ariño de hace muchos años. Y que, por ejemplo, la vemos en nuestro país, ¿no? O sea, hay entidades públicas
que ejercen función pública, pero hay entidades públicas que te dan un servicio público, una universidad pública, por ejemplo, ¿no? Entonces el régimen varía. Ahora, hablar de acto administrativo nos lleva a ubicarnos en el primer supuesto, ¿no? Cuando estamos frente al ejercicio de función pública, pero una función pública naturalmente de carácter administrativo, ¿no? El profesor Abruña dice, por ejemplo, que la función pública se caracteriza porque se ejerce a través de actos jurídicos, ¿no? Y ese es el caso, pienso, del acto administrativo, que es una especie de acto jurídico en ejercicio de una potestad administrativa. Ahora, entrando a eso, entrando ya a al ejercicio de potestades administrativas, mejor dicho, antes de meternos al acto administrativo, ahí puedes distinguir, ¿no? La administración pública actúa a través de actos administrativos, a través de actuaciones materiales, que por sí mismos no son declaraciones productoras de efectos jurídicos, sino que son actos tal cual, actuaciones, por así decirlo, y por otro lado tienes las vías de hecho también, que son actos sin base legal, ¿no? O actuaciones sin base legal. Entrando a los actos administrativos, ¿no? Que es esa clasificación, ya ahí la cuestión está dividida en nuestro país, ¿no? No dividida 50-50, sino diría 90-10 entre los que siguen la teoría, la llamada teoría amplia del acto administrativo y los que siguen la llamada teoría restringida del acto administrativo, que es la mayoría, ¿no? Y que se inspiran principalmente en el artículo de la LPAG que define el acto administrativo. Esa definición hace una distinción, digamos, entre, por ejemplo, actos administrativos y excluye a las actuaciones materiales, que está bien, pero también a los actos de administración interna, ¿no? Entre los cuales incluso a veces se mete a los actos de trámite. Pero bueno, pienso que no es tan exacto, ¿no? O sea, hay distintos artículos, recomiendo mucho lo que dice el profesor Antonio Abruña aquí sobre la noción amplia de acto administrativo. Eh, Pero, claro, o sea, y básicamente lo que él dice es que no es una manera de distinguir el acto administrativo, por ejemplo, por su ubicación en el procedimiento, ¿no? Sino es cualquier declaración productora de efectos jurídicos, no necesariamente externos hacia la administración, hacia afuera de la administración, sino también internos, ¿no? Y por ponerles un par de ejemplos, si yo pregunto, por ejemplo, si es que consideran que un memorando es un acto administrativo, 9 de 10 personas te responden que no es, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto de administración interna y según la LPAG lo excluye. Pero basta que ustedes revisen y pueden googlear, ¿no? Resoluciones del Tribunal del Servicio Civil anulando memorandos. ¿Por qué? Porque contienen rotaciones, por ejemplo, indebidas de personal, contienen, pueden, hasta no sé, hasta una denegatoria de vacaciones, ahora que está de moda el teletrabajo, una denegatoria de teletrabajo. Y como es una contingencia en un tema de función pública, termina resolviendo, ¿no? Entonces ahí hay dos cuestiones. O en verdad el acto administrativo es más que solamente la declaración regulatoria, como dice la tesis del profesor Bocanegra en español, y que aquí es seguida por la mayoría, o el Tribunal de Servicio Civil ha incurrido en ilegalidad en anular algo que no es un acto administrativo, ¿no? O sea, pienso que, y aquí pues se abren debates, ¿no? Te dicen, no, es que esa es una categoría intermedia entre una zona gris, entre lo que es apto y no es apto, ¿no? O las sanciones disciplinarias, ¿no? Que son, no olvidemos que el funcionario público se integra en la organización administrativa. Entonces, de alguna manera, la decisión de la administración de inhabilitar, de suspender, de amonestar a un funcionario, termina recayendo sobre un integrante de su propia estructura. Entonces eso también es un acto con destino interno, no necesariamente externo. Y esos son actos administrativos, ¿no? Entonces, pienso que la cuestión es mucho más grande que solamente ceñirnos en los actos que tienen, los actos que ponen fin al procedimiento y ya, ¿no? O sea, y lo que tú me hablas, los actos de trámite. Ahí se suele confundir que los actos de trámite no son actos administrativos porque no se pueden impugnar supuestamente, ¿no? Pero a ver, dígame, en la LPAG, ¿dónde dice que forma parte de la definición de acto administrativo que este deba ser impugnable, ¿no? Y eso no es verdad. Y no es tampoco verdad que los actos de trámite no se puedan impugnar. Sí se pueden impugnar. Hay supuestos, y si no los puedes impugnar en esos dos supuestos, que son la paralización del procedimiento y la indefensión, creo, los impugnas al final. O sea, un profesor español decía, no significa que no sean impugnables, sino que su impugnación se retrasa hasta el momento final.
Entonces, no es tan cierto tampoco que los actos de trámite no sean actos administrativos, ¿no? Son actos administrativos, pero con una finalidad distinta del acto final, claramente, porque el procedimiento es separado del acto, ¿no? Y esto lo pueden ver de la misma LPAG cuando desarrolla la instrucción del procedimiento, por ejemplo, ¿no? Y sí, y como les digo, sí se ve en la práctica, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que te notifican una resolución que eh, no te aprueba los medios probatorios? ¿No? Hace poco salió una resolución que le han confirmado al Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, en que Indecopi, en que Minedu, el Ministerio de Educación, sacó una resolución o un acto, creo, en el que denegaba medios probatorios a un administrado por extemporáneo. Y le han declarado barrera burocrática y eso se tiene que anular y se tiene que revertir, ¿no? O sea, ¿no nos podríamos defender frente a eso? No creo. Entonces, como les digo, más allá pienso de la cuestión del acto, o sea, el acto no es solamente por discutir si es que esto es o no es acto, sino qué mecanismos tengo para reaccionar frente a eso. Eh, y pienso también que tener una noción amplia del acto administrativo te permite darle consistencia, porque sabes cómo te puedes defender, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Ok, Diego, muchas gracias. Bueno, una pregunta última, ¿no? Para que puedas hacer incluso unas conclusiones de este tema sobre la naturaleza jurídica y definición de acto administrativo, quizás, sería, ¿qué consecuencias jurídicas y procesales generaría una clasificación errónea o quizás no delimitar bien el acto administrativo y confundirlo con una figura que realmente se nota, o sea, por sus elementos, que no es acto administrativo, ¿no? En la práctica, quizás nos puedes comentar algún caso eh, Ah, de que... claro. O sea, el supuesto que les comento ahora es que la importancia de limitar el acto administrativo es saber cómo te puedes defender, pero también la consecuencia procesal, ¿no? Que va al contencioso. Em, Hace poco vi un caso sobre, o sea, me encontré una casación en la cual o sea, se ordenaba que se tramite un contencioso administrativo contra una petición privada contra una AFP. O sea, en sencillo, básicamente a una persona le habían afiliado mal y no había podido luego, como consecuencia de esa afiliación indebida, acceder a la ONP. Entonces, o sea, al sistema nacional. Y lo que pasa es que la persona fue y le dijo a la AFP, indemnízame. Y la AFP le dijo que no, y la persona eso lo impugnó vía contencioso, ¿no? Entonces, hubo toda una discusión porque algunos decían que era acto, porque la AFP era administración pública, por esta interpretación literal del 1.8 del título preliminar de la ley del procedimiento. Y al final, o sea, la Corte Suprema terminó diciendo que sí es un acto administrativo, lo cual es un precedente, pienso yo, peligroso, ¿no? Porque, o sea, una comunicación privada que no tiene nada que ver con el derecho a la pensión directamente de la que brinda la AFP, em, y lo vas a terminar impugnando por contencioso, ¿no? O sea, saber además que es acto administrativo te ayuda a saber a qué vía procesal acudir. No, pero siento, por ejemplo, que ese caso genera un poco de contradicción o es peligroso en ese aspecto, ¿no? O sea, si me dan una petición indemnizatoria, me deniegan una petición indemnizatoria en vía privada, o sea, lo lógico es que me vaya al juez civil a que me indemnicen, ¿no? Pero aquí están admitiendo que vayan a contencioso y no sé qué otras cosas más podrían luego ir a contencioso, donde lo que se va a mirar, digamos, me parece algo de especialidad de un juez civil, ¿no? Porque ahí tienes que calcular el daño, la pensión que no pudo recibir, etcétera, etcétera, ¿no? No es un tema tanto de derecho administrativo. Aunque el contencioso tiene una pretensión de indemnización, ¿no? Pero que es accesoria, digamos, a otra principal. Entonces, eh, no, es importante también para guardar la consistencia de cómo regulas el acto, cómo lo identificas, pero también de cómo lo controlas. Claro, este, bueno, creo que nosotros compartimos la definición de acto, o por lo menos esa delimitación por la escuela que nos ha formado, y teniendo más o menos clara el panorama, ¿no? Que siempre se va debatir, ¿no? Que si es acto o no es acto, y obviamente los peligrosos que pueden ser sus consecuencias. Yo te quería preguntar sobre los requisitos de validez de ese acto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son sus requisitos, ¿no? Y en qué caso, por ejemplo, este acto administrativo sí
tiene un vicio de invalidez. O sea, sí se puede considerar que tiene un vicio de invalidez. Ya. O sea, em, claro, y es importante, creo, por un tema formativo también, eh, ir estudiando, y de hecho así se hizo desde la escuela alemana, pienso, estudiar el acto administrativo con los elementos del acto jurídico te ayuda, ¿no? Porque finalmente es lo que vemos también en el LPAG, un elemento subjetivo, objetivo, formal y causal o teleológico, ¿no? Y a partir de ahí se han formado, y esos básicamente son los elementos constitutivos del acto, en los cuales tú dices, si es que no tengo esos cuatro, no hay acto, o sea, es otra cosa, ¿no? Es como que si tú tienes, no sé, una silla o una mesa con dos patas, probablemente ya no sea mesa, ¿no? Por poner un ejemplo. Em, y a partir de ahí la LPAG forma un régimen, que son los requisitos de validez de acto administrativo que están en el artículo 3. Pero hay un tema ahí, ¿no? Compensar que los requisitos de validez son o son sinónimo de la validez del acto administrativo. Me explico. El artículo 8 o 9 de la LPAG te dice que es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que existe una... no quiere decir que el acto sea perfecto, que sea inmaculado, pero sí que por sí mismo haya sido emitido, no sin fallas, cumpliendo las normas, pero si hay algún incumplimiento, este puede no ser tan grave, ¿no? Entonces, e interpretar literalmente el artículo 3 sin atender este artículo 8 o 9 de la LPAG, pienso que puede ser peligroso porque nos puede llevar a decir que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos del 3 nos va a llevar necesariamente a la invalidez del acto. Y no es así porque, claro, no es que el artículo 3 sea un checklist para determinar la validez de un acto administrativo. O sea, no es que si le falta, no sé, la motivación, el acto va a ser inválido. O sea, eso es mentira, ¿no? Incluso el 14 te dice que los defectos de la motivación no son vicios trascendentes del acto. Entonces la validez es algo más, ¿no? O sea, no solamente es el artículo 3. Es mirar, ok, tengo todo lo del 3, probablemente sí, y si no tengo algo del 3, ver, ¿no? Hay principios, y ahí yo he estudiado algo sobre el principio de conservación del acto, en el cual te dice, puedes tener una falla como acto administrativo, pero a lo mejor esa falla no es tan grande, ¿no? A mis alumnos les pongo el ejemplo del lapicero. O sea, yo tengo un lapicero, no tengo acá a la mano un lapicero, pero no es lo mismo que al lapicero le falte la punta, que al lapicero le falte la tapita de atrás, ¿no? O Claro. sea, si es que le falta la punta, no va a poder escribir. Obviamente, no me va a servir el lapicero. Pero si le falta la parte de atrás, probablemente se escriba, ¿no? Entonces, validez en realidad se refiere al valor del acto, a que el acto tenga un valor para el ordenamiento jurídico, no Claro. a que cumpla solamente el 3 porque puede no cumplirlo y no necesariamente va a ser inválido. Entonces, el principio de conservación tiene esto, ¿no? Ya que en nuestro ordenamiento jurídico no hay distinción entre gravedades de vicios, sí es importante tener un criterio intelectual para poder decir, mira, en estos casos, este problema que tiene el acto no es tan grave, no lo voy a eliminar del ordenamiento jurídico. No, y ese criterio se llama principio de conservación. No olvidemos finalmente que el derecho se aplica en el caso concreto, ¿no? O sea, y es producto de un ejercicio intelectual, no de un ejercicio mecánico. Lamentablemente en la práctica, y esto lo pueden ver por doquier en distintas resoluciones o actos, básicamente se anulan actos automáticamente, ¿no? Cualquier cosita, te equivocaste en esto, pum, nulidad, 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 nulidad. Y en para eso retrasa, ¿no? O sea, además de que los funcionarios pueden ser responsables, termina retrasando el funcionamiento de la entidad. Y ese retraso, no me quiero poner acá en términos, como que de eficiencia, ¿no? Sino en términos de que esa eficiencia no es una eficiencia empresarial, de que voy a dejar de ganar o algo, sino voy a dejar de atender el interés general, ¿no? Esa es la eficiencia de la administración, o esa es la eficiencia como se debería medir la administración. Y si yo hago o creo un derecho administrativo de nulidades, pues difícilmente voy a conseguir esos fines. Entonces, Diego, tú, por ejemplo, no toda contravención a la norma vendría a considerarse un vicio relevante, ¿no? O sea, No, un poco interpretando lo que dice la LPG, ¿no? Pero entonces, como tú bien dices, ¿no? ¿Cómo yo, por ejemplo, estudiante o alguien que ya está empezando a ejercer,
nos podemos confundir entre vicios trascendentes o vicios intrascendentes, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo podríamos, por ejemplo, no sé si tendrás algún ejemplo o algún, no sé, yo sé que te especializas en la conservación, pero capaz, no sé, un tip, un consejo para saber, ok, este elemento o este vicio sí, si este vicio, tiene, si este acto tiene este vicio, sí, nulidad, pero si este acto no tiene este vicio, capaz es pasable, ¿no? ujú. Claro, o sea, lo primero, como, y aquí soy, bueno, entre otras cosas, estoy bastante de acuerdo con Alberto Picón cuando dice, no existe una fórmula mágica para determinar la nulidad, ¿no? Porque se define en el caso en concreto. Pero sí hay un criterio, como les decía, ese criterio intelectual llamado principio de conservación, que básicamente te hace plantearte el siguiente supuesto, ¿no? O sea, si es que el problema que tiene el acto no hubiera existido o no existiera, la decisión de la administración fuera la misma, ¿no? Hace poco me compartieron una sentencia de la Corte Superior acerca de una nulidad pedida por el Ministerio de Transporte sobre la transferencia de una licencia en telecomunicaciones, en radiodifusión, no recuerdo bien. El punto es que, ¿qué pasaba? Para que tú puedas hacer esa transferencia, necesitas no adeudar nada al ministerio por canon, un requisito de estos. Y es cumplir otros requisitos técnicos, ¿no? Que son los que dicen si es que es viable o no es viable técnicamente la transferencia. Entonces, la, el Ministerio de Transporte se dio cuenta que la persona adeudaba y dijo, bueno, esta transferencia, pese a que ya la había otorgado, ya la había aprobado por silencio positivo, voy a pedir la lesividad a través del contencioso y se inició la lesividad. Pero ¿qué pasó antes, perdón, antes de iniciar el proceso judicial? Que se saldó la deuda, ¿no? Se saldó la deuda, pero igual, ¿no? O sea, por pura legalidad voy a iniciar mi lesividad por cumplimiento del principio de legalidad. Y en el trámite, la Corte Superior advirtió y dijo, pero si es que ya pagaron la deuda, ¿no? Y por otro lado, en los informes técnicos del ministerio dicen que se cumplen con todas las condiciones técnicas y ya no hay deuda. Entonces esa omisión no es trascendente. Si la puedes subsanar, no es trascendente. No, si hay esa posibilidad de hacerlo, no es trascendente. Y si se dan cuenta, esto nada tiene que ver con el hecho de haber esperado de que la empresa operadora comience a funcionar o lo que fuera. No, hago un ejercicio intelectual abstracto de decir, en verdad esto es importante para la decisión que va a tomar la administración y la importancia se mide en qué posibilidad tiene de cambiar la decisión final. Si la tiene, bien, será trascendente el vicio y por tanto anulo, pero si no la tiene, no. Otro caso, ¿no? En los procesos de selección. Vi una resolución del Tribunal de Contrataciones con el Estado en la cual se termina, ¿qué pasa? Las entidades pueden declarar la nulidad de las adjudicaciones que hacen y si las apelan se revisan en el Tribunal de Contrataciones. Entonces una entidad declaró una nulidad de una adjudicación porque dijo que al postor que no había quedado adjudicado no le había evaluado un requisito. ¿No? Y además en su escrito decía pues que lo hacía en estricto cumplimiento del principio de legalidad porque, bueno, es lo que tocaba, pero que igual vale decir que aún evaluando ese requisito no iba a pasar al que había ganado. Entonces, ¿qué sentido tenía declarar la nulidad y parar, por ejemplo, la ejecución de una obra importante si es que al final ese incumplimiento procesal no iba a cambiar la decisión, igual iba a ganar el que ganó? Entonces ahí te das cuenta que un vicio no es trascendente. Pero ¿cuál es el tema de fondo, no? Que se busca primar la legalidad cuando en realidad el derecho administrativo debe tender hacia un equilibrio, ¿no? Entre la seguridad jurídica y el principio de legalidad. No exagerar, digamos, la legalidad y ponerla como único principio. Es uno de los principios de la administración pública, claro, quizá uno de los más importantes, el que le dio nacimiento a la administración pública contemporánea, pero no es el más, no, hay otros, me refiero, hay otros, ¿no? Como la seguridad jurídica, como el principio de conservación, que ya nos pueden hacer mirar de manera distinta, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad, se define caso por caso y, como digo, de manera abstracta mirando al acto, ¿no? O sea, el principio de conservación te dice que el acto es valioso por sí mismo, no porque ya produjo efectos. Hay otras maneras de conservar actos, ¿no? Por la buena fe, por confianza legítima, porque ya ha creado situaciones que merecen amparo del derecho. Ok, esas son otras maneras.
Pero el principio de conservación te dice, ¿el acto me sirve o no me sirve? O sea, en aislado, ¿tengo mi acto ahí? ¿Me sirve? ¿Me puede servir o no me puede servir? Si la respuesta es que sí, no, no anulas. Si la respuesta es que no, sí lo anulas, ¿no? Genial, Diego, muchas gracias. Justamente acabas de mencionar hace un momento sobre la presunción de validez de los actos administrativos, ¿no? A ver, en este caso, ¿cómo se relacionan los efectos retroactivos y declarativos de la declaración de nulidad con esta presunción de validez de los actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, y en esta pregunta, ¿cómo se manejan las implicancias jurídicas de la retroactividad de la nulidad con el tema de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, ¿no? Entonces, es una pregunta, me parece interesante y que podrías explicarnos paso por paso en Ah, este ya. conversatorio. Ujú. Sí, he entendido un poco, porque estoy un poco entrecortado. No sé si a mí me escuchan. Sí, si gustas, puedo repetir la pregunta. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Porque sí, yo te te escucho un escuchamos. poco entrecortado. Pero más o Aquí, menos entiendo que va por la declaración de retroactividad de la nulidad, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Bueno, To- eh, sí, adelante. eh, claro, o sea, en principio, como ustedes sabrán, el acto administrativo es inválido desde que se emite, ¿no? O sea, nace con la invalidez, necesita la declaración para operar, pero en principio el vicio es de nacimiento, ¿no? Eh, y en esa medida, como el vicio es de nacimiento, lo que hace la nulidad es decir, como es un vicio de nacimiento, nunca debió producir efectos. O sea, lo cual no significa decir que nunca los produjo, para nada. Pudo producir efectos, pero si los produjo, no tienen amparo legal. O sea, por eso es que la nulidad tiene eficacia retroactiva, ¿no? Porque une, como dice un profesor español, no me acuerdo, siempre me olvido su nombre, une el ser con el deber ser. El deber ser es que el acto que tiene un vicio grave no produzca vicios, eh, pero no produzca efectos, pero esa no es la realidad. Sí producen efectos en ocasiones. Entonces, eh, esa es la declaración de nulidad, es ese factor dinámico que se inserta entre el deber ser y el ser para destruir los efectos que se produjeron. Ahora, pero hay ocasiones en las cuales esos efectos pueden estar tutelados por valores del ordenamiento jurídico como la confianza legítima, ¿no? Eh, como no sé qué pasa si es que un colegio profesional da una colegiatura sin cumplir con los requisitos, pero el abogado ha autorizado, no sé, 10 minutos en todo ese tiempo, ¿no? O ya ha representado procesos judiciales. O sea, en principio deberían caer porque tienen algún problema, ¿no? Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque por buena fe o por confianza legítima, el ordenamiento jurídico razonablemente protege a esas personas que han confiado, digamos, en esa decisión pública inicial, ¿no? Entonces esas son excepciones, digamos, a la retroactividad benigna de, de la nulidad. Claro, sí. Justamente has comentado el tema de la importancia de equilibrar, ¿no? La corrección de los actos inválidos como con la protección de estos derechos y valores esenciales, ¿no? Como el tema de la buena fe, pero obviamente entiendo que se tiene que evaluar en el caso concreto, ¿no? Que es lo más importante. Ujú. Excelente, me Por parece supuesto. que vas todo bien. Hasta ahora, Isaac, te voy a dar pase sin antes hacerles acordar que en breves segundos, chicos, ajá, justamente les están pasando el link de asistencia para que puedan registrarse todos los 96 participantes, 90 y tantos participantes, y puedan adquirir su certificado si se registran en las 4 sesiones que restan. Adelante, Isaac. Sí, yo quería un poco para matizar todo lo que hemos venido hablando y justamente, bueno, Diego, para que no sepan, quienes no sepan, escribió un libro sobre el principio de conservación del acto administrativo, por eso un poco la conversación se va llevando hacia ese lugar. Y yo sí quería preguntarle sobre esa relación, por ejemplo, o en qué circunstancias se justifica el principio de conservación, pero por el otro lado, cómo se equilibra con el principio de legalidad, ¿no? O sea, Ujú. indudablemente, como tú has dicho, Diego, nosotros nos regimos por el principio de legalidad, ¿no? Cuando empezamos a estudiar administrativo, todo es principio de legalidad, principio de legalidad, principio de legalidad. Pero si bien la teoría que tú compartes, que es la conservación de este acto, creo que tiene muchas implicancias, ¿no? O sea, como tú bien has dicho, ¿no? Por ejemplo, ya surgió efecto, es un acto, ¿no? Entonces, lo tengo que conservar aunque tenga algún tipo de efecto, ¿no? Pero, ¿cómo lo logro justificar o cómo lo logro equilibrar, ¿no?
O sea, que no pase lo Em, contrario también, ¿no? El punto de que, no, hay que conservar todo. Tampoco esa es la idea, ¿no? No, claro, de hecho la conservación, o sea, ahí sí precisar algo, ¿no? La conservación de efectos no es lo mismo que la conservación del acto. O sea, en el caso de la colegiatura puedes anular la colegiatura, pero conservas la minuta, ¿no? Que es conservar el efecto. O sea, ahí hay una distinción. El principio de conservación conserva acto, no conserva, o sea, no es la justificación para conservar un efecto. Para eso está la confianza legítima, la seguridad jurídica. Pero es cierto lo que dices, incluso centrándonos solo en el principio de conservación, em, es importante tener un equilibrio, ¿no? No se trata de conservar por conservar, ni tampoco que el fin justifique los medios, ¿no? O sea, naturalmente pienso que, o sea, a ver, el hecho de que un acto administrativo pueda cumplir con su finalidad, que eso es mantener la decisión, a eso es a lo que se refiere el 14.2.4 de la LPAG, no es otra cosa básicamente que el acto administrativo pueda cumplir con su finalidad pública, ¿no? Y esa finalidad pública, que es la causa del acto administrativo, solo admite finalidades legítimas o legales, ¿no? O sea, jurídicamente posibles, si se quiere, ¿no? Entonces, no es que vaya a mantener un acto por sí mismo ilegal solamente a partir de alguna irregularidad, ¿no? O sea, no es que, lo conservo porque sí, porque todavía el acto me sirve. No, o sea, el que te sirva, que es el cumplimiento de la finalidad, tienen que ser también compatibles con el ordenamiento jurídico. Y ahí viene también, pienso, una delimitación del principio de legalidad, ¿no? O sea, ok, nosotros tenemos que la administración pública está vinculada positivamente al principio de legalidad, que es lo que le da nacimiento. Pero no nos olvidemos que, o sea, el principio de legalidad no es solamente la ley, o sea, y tampoco es, por lo tanto, tampoco es solamente el artículo 3 de la LPAG, ¿no? O sea, de hecho, la Constitución peruana dice que los funcionarios están sometidos a la Constitución y a las leyes, ¿no? Y al derecho en general. Y ahí podemos sacar a los principios, como el principio de conservación, ¿no? Entonces, el principio de legalidad no es solamente eso, no es solamente el 3 sino que es todo el ordenamiento jurídico. Ahora, yo lo veo al momento de aplicar, y esto ya es un ejercicio más mental, el principio de conservación, como ese principio que puede ver un pequeño incendio en el cuerpo del acto y va y lo apaga porque te dice no es tan grave, ¿no? O sea, podemos seguir. Pero naturalmente eso implica también mantener una decisión que es viable jurídicamente, ¿no? No algo que no va a poder ser acorde con el ordenamiento. Entonces, es una decisión prudencial, si te das cuenta, ¿no? O sea, equilibrio. Como dice el profesor García de Enterría, en general toda problemática del derecho administrativo es una pugna o es un equilibrio entre legalidad y las garantías del administrado, ¿no? Entonces, hacia ahí necesitamos también movernos, ¿no? A pensar en un punto medio. Claro. Pero, por ejemplo, ¿en qué circunstancias de ninguna manera aplicas la conservación del acto? O sea, cuando ya es, o sea, bochornoso el acto o porque capaz lo que trae consigo el acto no sea tan trascendente o cómo lo No, ves es tú. que eso es lo que trae, lo que pasa es que de todo depende, o sea, es que este es un tema bien, hasta medio filosófico a veces porque nos preguntamos el por qué la administración saca actos administrativos, ¿no? O sea, el acto administrativo está llamado a concretizar o a coadyuvar a cumplir con el interés general que tiene atribuido, o con el interés público que tiene atribuido a la administración. O sea, esa es su lógica o sea, para el momento en que yo decida anularlo o no. Si veo que ese acto no ayuda con eso, pues definitivamente lo anulo, ¿no? Hace un tiempo también me consultaron acerca de adjudicaciones que se hacían de terrenos en Piura, justamente, por parte del gobierno regional, ¿no? Y la cuestión era, ya, ¿qué ha pasado? No, se ha pagado mal la tasación, porque es como un caso este que les he contado del Ministerio de Transportes. O sea, se ha pagado mal la tasación, y porque se ha pagado mal la tasación, voy a anular. Me voy a contencioso y anulo. Pero al menos le has preguntado si es que te pueden subsanar ese pago de la tasación. O sea, finalmente también, si tú le admites un requisito a administración y ahora vienes y le pides otro, también hay que ver ahí en qué medida la administración tiene algún nivel de responsabilidad. Pero sacando eso y que centrándonos en el acto, es lo mismo que falles en el pago de la tasación a que, por ejemplo, el bien adjudicado sea, no sé, el Estadio Miguel Grau. No es lo mismo. O sea, hay visos que son más grandes que otros. O en el caso que les ponía del MTC, no es lo mismo, digamos, que
el requisito que haya fallado sea el no tener deudas, que el requisito que haya fallado sea, no sé, pues, tener una antena de determinada dimensión. No es lo mismo, ¿no? O sea, cada problema del acto tiene su propia importancia. Y es en función de eso y de manera casuística que lo ves, ¿no? Excelente, Diego. Justamente acabas de hablar sobre que el principio de conservación debe estar y debe ser compatible con el principio de legalidad y también con una protección debida de los derechos de los administrados, ¿no? Para ver el fin público y la finalidad de la administración también tener en cuenta. Pero bueno, viendo esto, podríamos ir un poco más a qué dice la jurisprudencia sobre esto o cuál sería la aplicación correcta del principio de conservación, ¿no? ¿Qué, según tu opinión, ¿no? ¿Qué pasos y criterios o qué consideraciones jurídicas debemos tener en cuenta para aplicar correctamente el principio de conservación? Ya has mencionado una, si no me equivoco, es ver la trascendencia, ¿no? Del vicio, por ejemplo. Ujú. Y bueno, ese es, por un lado, en tu postura, ¿no? Viendo bien esto, pero ¿qué pasa en la realidad, ¿no? ¿Cuál es el criterio de los jueces y los órganos administrativos? ¿Cómo has visto, ¿no? Y cuál es, ¿no? Lo que pasa en la práctica jurídica. Adelante. Sí, o sea, hay de las dos, ¿no? En la administración pública, de hecho, lo más frecuente es que no se aplique el principio. O sea, pese a que esté en la LPAG, ¿ah? O sea, lo más frecuente es que no se aplique porque, como digo, hay una exacerbación, digámoslo así, de la legalidad entendida solamente como el cumplimiento de algún artículo de la norma, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso de los jueces, creo que se han entrado más al detalle y a poder evaluar si es que hay o no alguna afectación al interés general o etcétera. Pero, por ejemplo, en la misma administración pública, un montón de actos administrativos lo que hacen es que declaran nulidades, es decir, ah, ya, ok, ese es nulo porque contraviene la Constitución, las leyes y el derecho, que es la causal 10.1 de la LPAG, ¿no? Entonces, pero no te explican por qué. Entonces, hay mucho problema eh, de actos que probablemente se deberían anular, quizá, pero el acto que lo decide, la resolución que lo decide no está bien justificada, ¿no? Entonces eso te dice, tenemos que ver el expediente. Y si tú ves el expediente, puedes encontrar que a lo mejor el vicio no es grave, o que sí lo es, pero debiera estar mejor justificado. Entonces, hay de los dos, como te digo. O sea, administración pública evitan declarar nulidad. Y esto tiene que ver por un tema también de autotutela, ¿no? Etcétera. Y también de que ya esperan que lo haga el Poder Judicial a veces, ¿no? Pero en principio no debería pasar así. Y en cuanto a los jueces, sí he visto razonamientos que van más en la línea de hacer un análisis de fondo, ¿no? Aunque a veces no citan el principio de conservación, usan otros principios, no sé, la seguridad jurídica, pero, insisto, no deja de ser una evaluación prudencial que se hace de acuerdo con cada caso. No, cada supuesto tiene su propia complejidad, ¿no? Entonces, si es que hay algo que se quiere hacer, digamos, para fomentar el hecho de que no siempre tengas que anular, pienso que el primer paso es que en la misma administración pública se haga, ¿no? Ok, no voy a anular, voy a enmendar, voy a declarar una nulidad parcial, eh, y ya está, ¿no? Y no tener miedo a usar mecanismos que me ayudan a la conservación del acto. Y en el caso del Poder Judicial, de lo que veo es que sí hay decisiones más de fondo, más pensadas, si se quiere así, ¿no? Em, Aunque en algunos casos también en el Poder Judicial, em, el juez contencioso administrativo evita a veces pronunciarse sobre el fondo y le dice a la administración, vuelve a resolver con esas consideraciones, ¿no? O sea, los criterios son muy variados como para poder decirte, sí, eso, hay solamente una manera de verlo. O sea, quizá el uso y abuso de la nulidad se da en la propia administración pública, ¿no? En el Poder Judicial eh, hay casos de conservación, se usa el criterio, pero hay otros casos incluso de la misma Corte Suprema o de las mismas Cortes Superiores con criterios contradictorios donde puedes terminar simplemente devolviendo el expediente porque no quieres pronunciarte sobre el fondo, ¿no? Entonces, hay de todo. Muy bien, Diego. Ya un modo de conclusiones antes de pasar a las preguntas, ¿no?
Tú has visto, ¿no? Estos principales desafíos que, como nos has seguido contando, ¿no? Capaz el juez suele cometer los mismos errores o la misma administración pública, ¿no? Unas pequeñas conclusiones que, que desde tu práctica, ¿no? O sea, más que nosotros ahorita vemos capaz un derecho administrativo más teórico y en el papel podamos, ok, principio de legalidad, sí, no se cumplen los elementos. O principio de conservación, ¿no? Bueno, cuando tal elemento esté un poco golpeado, pero sí, todavía funciona, ¿no? Pero, ¿qué nos espera la práctica, por ejemplo, nosotros los estudiantes, que recién vamos a ejercer, por ejemplo? Y yo creo que la práctica sí debe estar acompañada de una buena teoría, en primer lugar, ¿no? Para poder aprender a separar la paja del trigo, porque eh, sea que vayas a trabajar en el Estado o sea que vayas a trabajar en estudio, en algún estudio de abogados, por ejemplo, en algunos casos, no quiero generalizar tampoco, lo que hay para resolver este tipo de casos o para demandar son planchazos, ¿no? Entonces, ya no, esto sí, esto no, ni siquiera lo anulo porque no es acto administrativo, ¿no? Volviendo al primer tema, que hay casos, ¿no? Y un montón. Es acto de administración interna, no lo anulo. No, me evito de hacer el ejercicio mental. Entonces, Em, pienso que algunas pautas para determinar o para entender esta figura grande que es la nulidad o la invalidez, en primer lugar es evitar confundir ilegalidad con invalidez, ¿no? O sea, no toda afectación a la legalidad genera la invalidez. En segundo lugar, eso nos lleva también a concluir que el principio de legalidad no es solamente el artículo 3. O sea, incluso el principio de conservación podemos decir que está dentro del principio de legalidad, si queremos verlo así, ¿no? Si queremos verlo, queremos ver el bosque, si el principio de legalidad, como dice la LPAG, es la Constitución, la ley y el derecho, una de las fuentes del derecho son los principios. Entonces, el principio de conservación está metido también en el principio de legalidad, sino que el problema es que equiparamos el principio de legalidad del artículo 3 al momento de hablar de validez del acto. Y eso no es, ni siquiera la ley cuando define validez dice que es el artículo 3, ¿no? O sea, dice ordenamiento jurídico, y eso es el principio de legalidad, ¿no? Y ahí metido este principio de conservación, y si no lo quieren ver como principio, está el 14 de la norma, ¿no? Que no se usa, pero ahí está el mandato normativizado, positivizado del principio de conservación. Ok, si no quieren ver el principio porque, ok, tienen una corriente más positivista, no hay problema, está en el 14. O sea, y también se puede aplicar. Y por último, lo que no podemos dejar, lo que eh, debemos evitar es aplicar el derecho mecánicamente, ¿no? Si me voy a limitar a, como le decía, a caer en la figura del planchazo, o por último, a hacerla fácil y decir, 10.1 anulo, ¿no? Vuélvete a pronunciar primera instancia o vuélvete a pronunciar órgano técnico o ya está, no voy a avanzar mucho y tampoco voy a aprender mucho, ¿no? O sea, a mí recuerdo que alguna vez el profesor José Luis Martínez López Muñiz me dijo que existen dos tipos de abogados, ¿no? Los mecánicos, o sea, los que están en el día a día, los operativos, y por otro lado están los creativos, ¿no? Que son los que estudian más y que son aquellos que te pueden dar una solución a un problema inesperado. O sea, las entidades públicas están rodeadas o llenas de problemas en el día a día, eso es verdad, y que probablemente muchos se resuelvan de manera similar. Eh, el detalle está en tener la formación suficiente y las ganas, digamos, de pensar distinto o pensar un poco más, ¿no? Para el momento en que te venga un caso que no está, poder aplicar las figuras que has estudiado en la universidad. Entonces, pienso que por ahí va el camino también. Claro, Diego, muchas gracias. Bueno, chicos, bueno, yo tengo una última pregunta quizás para ayudar al tema de investigación. Diego, actualmente, ¿qué temas, no? Por ejemplo, podrías recomendar a jóvenes que están realizando investigaciones, ¿no? Que son relevantes o son de actualidad o simplemente que lo ves relevancia investigar, ¿no? Respecto, puede ser al sistema jurídico administrativo peruano, pero obviamente relacionado al acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, algún tema que Ah, quizás veas de actualidad o que está O sucediendo. sea, eh, yo aquí sí, ¿cómo decirlo? Em, o sea, actualidad va a haber siempre, nuevos sectores del derecho administrativo va a haber siempre, pero la base nunca cambia, ¿no? La base nunca cambia. De hecho, el profesor José Carlos Laguna decía, ¿no? O sea, puedes tener el problema más sectorial del mundo, más especializado del mundo en lo administrativo,
pero al final, si dominas fundamentos, los puedes resolver, ¿no? Entonces, algo que me parece que el día de hoy está en boga en cuanto a los actos administrativos y que me ha parecido muy interesante porque hace un tiempo de un poco, son unas semanas de un programa de capacitación a la SBN, que me ha parecido un tema interesante, que son los actos de disposición de bienes del Estado. No tienen un régimen jurídico particular donde hacen arrendamientos, afectaciones en uso, etcétera, de bienes estatales a pedido de parte, eh, porque esa parte es un particular que quiere que le alquiles un bien, o por pedido de otra entidad. Entonces, por ejemplo, ellos tenían una disyuntiva, ¿no? Que me preguntaban, ¿qué pasa cuando viene una persona y me pide que le alquile un local? O sea, ellos tienen que responder, ¿no? A esa petición, que muy clara la naturaleza no la tenían porque parece un procedimiento administrativo. A mí me parece que es una petición de gracia, porque son bienes del Estado, bienes que les pertenecen a todos. Y decía, ¿qué pasa si me presentan una solicitud de arrendamiento, pero luego viene a los 2 meses, porque mi procedimiento dura 3, creo, me presenta sobre ese mismo predio, me pide el Ministerio de Salud el terreno para construir un hospital? ¿A quién se lo doy? ¿No? O sea, tengo que responderle a los dos, pero a uno se lo tengo que dar. Y ahí es bien importante analizar la potestad pública que tiene detrás, el contenido del acto, pero sobre todo la finalidad pública, porque es la que te va a llevar a decidir de una u otra manera. Si tienes clara cuál es tu finalidad pública, y ese es un elemento del acto administrativo, puedes hacerlo. Entonces, ese caso me parece bien interesante y que pienso que se puede resolver también con los fundamentos mismos del derecho administrativo, ¿no? Pero en general y como línea de investigación, siempre recomiendo que cualquier tema de actualidad, como podría ser em, o algo que está saliendo, que va a salir en delegación de facultades, en distintas cosas, ¿no? Sobre el hecho de que los procedimientos tengan duración más días, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden estudiar, pero reforzando bien siempre las bases de acto, administración pública, procedimiento, ¿no? Pienso que puede ir por ahí. Muy bien, Diego. La verdad que es súper interesante lo que hemos estado hablando. El tema de la conservación de los actos siempre va a ser una temática llamativa, ¿no? Pero ahorita queremos dar inicio a la ronda de preguntas, ¿no? He ¿Sí? visto ahí, bueno, la dinámica es que las personas alcen la mano, pero también lo pueden escribir por el chat. Yo, para empezar, he visto que Vanessa Núñez dice, la sesión en un uso de predios del Estado obedece a un fin público. Sí, sí, es cierto, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que ahí tienen procedimientos, o sea, sus procedimientos se inician de parte y los particulares pueden. La pregunta es, claro, como es una administración pública, siempre el fin que persigue va a ser público. La cuestión, ¿cuál es tu fin público, no? Y por ejemplo, en el caso de la SBN es la gestión eficiente y no sé qué de los bienes del Estado. Entonces, ese criterio debería llevarles, por ejemplo, a responder la pregunta del caso que les decía. ¿A quién le doy? ¿Al particular que me pidió primero o al que me pidió el hospital? ¿Qué atiende mejor al interés general? Ahí viene la cuestión. Si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta, podamos alzar la mano para que nuestros chicos de ad hoc puedan habilitarles el micrófono. Adelante, Vanessa. Le habilitamos el micrófono, por favor, chicos de ad hoc. Sí se escucha, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, gracias por la atención de la pregunta. El día de hoy, yo trabajo en una municipalidad provincial, ¿no? Como resultado de un proceso judicial, se expide una resolución de alcaldía para cumplir con el mandato judicial, ¿no? El día de hoy me he dado cuenta que ya se había expedido una resolución de alcaldía en el año 2023, haciendo el seguimiento, ¿no? Pero había llegado nuevamente otra resolución de alcaldía. Entonces hice ver eso en la Secretaría General como corresponde,
pero me di cuenta que en la resolución del Poder Judicial decía que en la resolución de alcaldía del año expedida en el año 2023 no se había hecho presente el monto que se tenía que pagar al trabajador, ¿no? Como parte de los beneficios sociales que se le estaba reconociendo. Ahora bien, ¿se necesita que se expida una nueva resolución de alcaldía o se tendría que conservar la resolución de alcaldía de 2023 y actualizar, sacar una nueva resolución de alcaldía en donde nos digan o donde se expida, se diga efectivamente solamente el monto? ¿Qué se tendría que hacer ahí? Gracias. Gracias. Bueno, no sé, no tengo algún detalle más. No sé en qué contexto la municipalidad sacó una resolución si es que el caso estaba judicializado. Normalmente en esos casos ya no salen, ya no deberían salir las resoluciones. Pero habría que ver, ¿no? Si es que si es que, o sea, eh, si es que la resolución de alcaldía que salió el año pasado atiende eh, lo que está pidiendo el juez al día de hoy, podría decir incluso que no se debería anular, ¿no? No sé si es que, no sé de qué sea el tema, pero si es que faltaba poner el monto, a lo mejor ese monto se puede ejecutar directamente sin la necesidad de sacar otro acto. Em, Ahora, si es que no, eso es lo que pienso. Ahora bien, es verdad que las resoluciones judiciales se deben cumplir, ¿no? O sea, ese es un mandato. Sí, y si es que esa resolución de alcaldía que se sacó el año pasado tiene un contenido que va en contra de lo que dice la sentencia, y sobre todo si es que el procedimiento no debió continuarse porque había un proceso, una cuestión judicial en trámite, la figura y cambia, ¿no? O sea, en qué medida el hecho de que haya una sentencia judicial con determinado contenido puede cambiar ese acto administrativo de 2023, ¿no? Em, si es que no lo cambia, em, yo pienso que no debería ser, o incluso podría sacar una decisión complementaria, integradora, ¿no? Que de hecho hay entidades que lo que hacen es siempre eso, ¿no? En cumplimiento del mandato judicial, saco tal resolución. Puede hacerse como un pronunciamiento integrador. em, Pero, insisto, el tema es o sea, es una cuestión de fondo, ¿no? Ver en qué medida el acto de 2023 es distinto del que debe salir a partir del mandato judicial. Si esa omisión del monto es una omisión de fondo o es una omisión simplemente material, formal, y si lo que quería el juez era que le pagues al trabajador ese monto que le tenías que pagar y eso lo consigues con tu resolución del 2023, yo creo que adelante, ¿no? Hasta si quieres por seguridad simplemente complementar, integrar, ¿no? Y señalar, precisa una resolución que precise que el monto al que se refiere la resolución de 2023 es tanto por mandato judicial, tal, ¿no? O sea, solo si es que fuera así. Si es que te cambia toda la figura, y sí, definitivamente no. Y también planteaste si es que debió salir esa resolución del 2023 habiendo un proceso judicial en trámite. Muchas gracias, Diego, por la respuesta. Bueno, es cierto, ¿no? Como no tenemos también más contexto, no podemos evaluarlo el caso concreto, pero eh, excelente. Una resolución, considero que una resolución integradora Sí, sería la solución. Muchas sí, gracias, Vanessa, la por integración compartir es una salida, por ejemplo, ¿no? De conservación de los actos administrativos, que no la suelen usar mucho porque, en verdad, como les decía, los funcionarios prefieren declarar la nulidad porque les da algún nivel de tranquilidad, ¿no? Pienso, pero hay entidades que sí sacan pronunciamientos integradores, ¿no? Me pediste 5 cosas, te respondí 3, saco una resolución complementando por las dos, ¿no? Si es que no, si es que es posible. Entonces, una integración me parece que que es viable, ¿no? Obviamente, el pronunciamiento integrador no puede desnaturalizar el primero. Eso es obvio. Gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta, ¿no? En torno a la sesión del día de hoy sobre el acto administrativo, validez, declaración de nulidad, principio de conservación, naturaleza jurídica del acto administrativo? Adelante, Daniel Castellano. Muchas gracias. Le brindamos el micrófono. Hola,
Hola, buenas noches. Sí, muchísimas gracias por la participación. Quiero hacer una pregunta un poco de derecho comparado. Yo soy un estudiante de Colombia y pues me gustó mucho participar en los coloquios de ustedes porque es una forma de crecimiento también. Sin embargo, pues me surgía en ese momento una duda en cuanto al acto administrativo y también esa vocación de perduración en el tiempo. Acá nosotros tenemos una figura que se llama y pues es básicamente orientada a la potestad de saneamiento que pretende solventar esas irregularidades o vicios evidentes en el trámite procesal y evitar que el acto administrativo de pronto se extinga, ¿sí? Quiero saber si de pronto en el Perú tienen también esas, como esa forma, esa figura, y adicionalmente, pues esta figura también exige que si el acto administrativo involucra a terceros o involucra a administrados, que tiene Eh, la obligación de administración de solicitar eh, la autorización para revocar o modificar el acto administrativo antes de, por ejemplo, iniciar la demanda contenciosa. Entonces, pues no sé si de pronto me podrían ampliar un poco sobre la perspectiva de ustedes. eh, no entiendo la, o sea, se ha escuchado muy entrecortado. Me quedé en lo de la potestad de saneamiento. No sé, Daniel, si Sí, sí, señor, claro que serías sí. tan amable de repetirme la pregunta porque se escuchó entrecortado. Sí, entonces, por ejemplo, en esa potestad de saneamiento, dice que la administración tiene que solicitar también a los administrados que se vean involucrados en ese acto administrativo para revocar o modificar el acto administrativo. No sé si de pronto ustedes lo manejan igual o la administración tiene la facultad de simplemente modificarlo para, pues, no extinguir el acto administrativo o si necesariamente necesita iniciar el proceso contencioso ante la jurisdicción. Eh, ya, ok, sí hay una posibilidad o sea, de hecho, así el saneamiento de actos administrativos aquí se llama enmienda, ¿no? Está en nuestra LPAG en el artículo 14 y básicamente se da con vicios no trascendentes. O sea, hay una posibilidad de que un vicio no trascendente sea subsanado por la propia administración antes de que se agote la vía administrativa, antes de ello, ¿no? Y esa es una opción, ¿no? De la conservación del acto administrativo. Pero hay otras figuras también, y esta es una manifestación de la autotutela administrativa, que es, antes de ir al Poder Judicial, tengo la posibilidad de declarar nulo el acto administrativo como administración pública. Y para eso hay dos vías, los recursos administrativos y la nulidad de oficio, ¿no? Eh, si a la administración se le ha pasado el plazo para declarar la nulidad del acto administrativo en sede administrativa, puede ir al Poder Judicial y pedirle que se declare la nulidad. Ahora, hay un supuesto en nuestra norma que, o sea, lo que pasa es que nuestra ley tiene los plazos bastante cortos para la nulidad, ¿no? O sea, puedes tener un vicio grave, pero tienes solamente 2 años para declarar la nulidad a partir de que ha quedado consentido el acto. Entonces, y eso en otros ordenamientos, los vicios graves pues no tienen plazo, ¿no? Después de eso te tienes que ir al contencioso administrativo. Hay una opción que ha sido introducida no hace mucho, hace algunos años ya, en la LPAG, que es una causal de revocación. O sea, aquí la revocación del acto administrativo es distinta de la nulidad, así como en otros ordenamientos, porque la revocación no mira hechos que ocurren al momento en que el acto se emite, sino posteriores, ¿no? O sea, como dice la doctrina, yo reviso básicamente los efectos, la eficacia del acto administrativo, no reviso el acto en sí mismo, ¿no? Em, y eso lo tiene marcado nuestra ley en sus causales de revocación, a excepción de una, en la que dice que puedes revocar un acto, que es lo mismo que dejarlo sin efecto, básicamente con efectos a futuro. Esto sí, no es retroactivo como la nulidad. Ahí también se diferencian. Em, en aquellos casos en los que el acto sea contrario al ordenamiento jurídico y pueda beneficiar al administrado, que es básicamente lo que dicen una nulidad encubierta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que la revocación de actos no tiene plazo, ¿no? Pero insisto, ese supuesto es excepcional y pienso que es una válvula de escape para el hecho de que en nuestro ordenamiento la nulidad de oficio, que es la revisión de oficio española, no tenga un plazo muy corto, ¿no? En cambio, la revocación de oficio no la tiene, no tiene plazo.
y puedes usar ese supuesto, ¿no? Pero por regla general, si es que a una entidad se le pasa el plazo, puedes terminar o lo que puedes hacer es irte al contencioso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Daniel. Bueno, me parece entonces que no tenemos ninguna otra pregunta de parte de nuestros asistentes. Ok, adelante, Fiorella Annalisa Aldaña, ¿puedes levantar la mano para activar el micrófono? O puedes también enviar tu pregunta por chat. Le podemos activar el micrófono a Annalisa Aldaña Castro en caso quiera hacerlo de manera oral o también escrita. Aprovecho en recordarles, chicos, que estos coloquios ad hoc desarrollados por el Centro de Arbitraje ad hoc en colaboración. Adelante, hola. Buenas noches, quería hacer una consulta. Adelante, Un, adelante. un acto que no ha sido impugnado, ¿no? Que ya es un acto firme. La pregunta es, ¿puede ser declarada la nulidad de un acto que es firme? ¿O puede ir a la vía contencioso administrativa? Sí, claro, o sea, de hecho puedes hacer por nulidad de oficio, ¿no? El artículo de la nulidad de oficio te dice que procede la declaración de los actos aun cuando hubieran quedado firmes. O sea, si es que el administrado consiente el acto, puedes hacer la declaración de nulidad de oficio. El problema es y cuando corresponde que vaya contencioso, es cuando la administración, pasados los 2 años, consiente también el acto. Ahí vas a contencioso por lesividad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fiorella Analí. Tenemos una pregunta, me parece, Isaac, ¿no? ¿Qué libros nos recomendaría para reforzar los conocimientos sobre el acto administrativo? Soy estudiante de Derecho de tercer año, gracias. Mi micrófono no puede habilitar. Ok. Allá. Hay un libro que se llama La invalidez del acto administrativo de la profesora Margarita Veladíez, que me parece clave para estudiar la invalidez del acto administrativo. Luego también está el libro del profesor Víctor Vaca, que es un profesor peruano, sobre la invalidez de los contratos públicos. En cuanto al acto administrativo, lo que recomiendo bastante, o sea, los que han desarrollado más este tema de manera, digamos, racional, sistemática, independientemente de la postura, en Perú son el profesor Antonio Abruña, que tiene un artículo de la revista Foro Académico en 2016, donde habla sobre el acto administrativo, y luego el profesor Ramón Guapaya. Em, pero después, si es que quisieran estudiar un poco más de acto administrativo, en doctrina comparada, eh, hay libros españoles también al respecto, o artículos, ¿no? Del profesor José Luis Martínez López Muñiz. En Colombia también he visto, justo aprovechando la participación de Daniel de la Universidad del Externado, que son hermanos de la UDEP, y hay libros muy buenos de su fondo editorial. No se me ha perdido el nombre ahora en la cabeza, pero los recomiendo bastante, ¿no? Lo que sí, como digo a todos siempre públicamente, no evito o recomiendo no leer comentarios a la ley, manuales, textos guías, ¿no? Porque en verdad son nociones bien descriptivas. O sea, el acto administrativo merece un poco más de respeto y estudiarlo a fondo, ¿no? Estudiarlo a fondo. Eso es lo que necesita, en verdad, en el Perú, eso es lo que necesita el derecho administrativo. O sea, estudiarlo a fondo, de manera racional, porque se piensa que el derecho administrativo es solamente aplicación de leyes, ¿no? No, eso es mentira, el derecho administrativo está para construir. Entonces, mientras que no hayan estudios fuertes de eso, todavía vamos a seguir ahí gateando en algunas cosas, ¿no? Entonces, hay para más, ¿no? Esos dos artículos, al menos en Perú, me parece que son bastante, bastante, bastante buenos, ¿no? El profesor Abruña y el profesor Ramón Guapaya. Los dos artículos están en internet. Uno en Foro Académico y el otro está en el CDA. Bueno, yo creo que hemos cumplido más con las expectativas y con las preguntas.
ya pasamos un poquito del tiempo también, ya son 7:10. En pocas palabras, agradecerle a Diego por poder participar en esta segunda sesión de los coloquios. Creo que ha estado muy interesante. Creo que estos temas son vitales, como tú dices, ¿no? Me gusta mucho que incites a la gente a estudiar porque es verdad. Creo que falta profundizar en, en esos temas, ¿no? En esos temas, ¿no? Gracias, gracias por la invitación, más bien. Muchas gracias, estimado Diego, y a toda nuestra audiencia también. Les recordamos que continúan nuestros coloquios. También van a asistir así ponentes especialistas como Diego, quien siempre nos apoya, ¿no? en las sesiones. Muchas gracias, Diego. Igual pueden seguirlo en sus redes sociales de LinkedIn. Él siempre hace eh, comentarios, incluso resoluciones como las que ha preguntado por allí nuestra asistente, ¿no? Haces comentarios muchas veces de temas de PAD, ¿no? De actos administrativos, así que pueden seguirlo en su LinkedIn como Diego Méndez Vázquez. Y bueno, ahí están, no se pierdan las próximas sesiones, quedan 3 sesiones sobre derecho administrativo. Muchas gracias a todos y miren, qué genial, están compartiendo algunos enlaces. Diego, ¿te parece si con este post que están poniendo cerramos con una foto final? Igual quienes deseen pueden, Claro. sí, para... Sí, igual cualquier cosa, si tienen algún grupo así con los conectados, les envío las separatas, ¿no? Y me Muchísimas dices gracias. que los libros, si es que son para gente que está empezando. Sí, los artículos de profesora Bruña y de Ramón Gopaya son para gente que está empezando. Claro. Ujú. Y a ver, tomamos un pequeño selfie. Una, dos y tres. Excelente. Muchas gracias a todos. Y bueno, entonces cerramos la sesión y nos vemos en la próxima sesión el próximo viernes. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isaac. Gracias a Doc. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. No se olviden la próxima sesión de nuestros seminarios, de nuestros coloquios ad hoc.